Aquí comienza el primer canal de podcast de la Universidad de la Amazonia. Con ustedes, la opinión jurídica. Con ustedes, Richard Cuellar. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de la hora en que nos estén escuchando. Estamos aquí en los estudios de la Universidad de la Amazonía, en la ciudad de Florencia, departamento del Caquetá, desde la Facultad de Derecho, área de especialización en Derecho Contencioso Administrativo, con dos invitadas especiales. Acompañan el día de hoy la doctora Alexa Sandoval y la doctora María Quintero, especialistas en Derecho Contencioso Administrativo, egresadas de esta alma mater, quienes el día de hoy analizarán y sentarán las bases de lo que la Corte Constitucional analizó en la sentencia T-422 de 1992 sobre el principio de igualdad en los concursos de méritos y otros temas que son relevantes en este fallo emblemático. La sentencia T-422 de 1992 es un fallo muy importante que aborda varios principios fundamentales en el derecho laboral administrativo. Uno de los principios clave es el de igualdad ante la ley. En este caso, la Corte sostuvo que cualquier trato diferenciado que afecte a un particular del cual se modifique o niegue un derecho debe ser válidamente justificado sin contrariar los preceptos constitucionales. Esto es, conforme a lo contemplado en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia. En este orden de ideas, se identifican los hechos que rodean el caso, los cuales tuvieron su origen a partir de un proceso de tutela interpuesto por Jorge Eliezer Rangel Pela contra el Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente, Inderena. Toda vez que Jorge Eliezer Rangel participó en un concurso de méritos para ocupar el cargo de almacenista del proyecto Carare Opón en el Inderena, en el cual ganó el primer lugar, pero muy a pesar de haber ganado, no fue nombrado porque de manera discrecional la entidad, conforme a la facultad descrita en la resolución número 350 del 9 de julio de 1982, la cual en el parágrafo del artículo segundo dispone que el nombramiento que se haga previo concurso debe recaer sobre uno de los primeros 5 elegibles y no necesariamente en el primero por su puntaje, de manera que el nominador goza de un razonable margen de discrecionalidad. Ahora bien, escuchemos atentamente qué opinión nos merece la doctora Alexa Sandoval respecto al tema. Hola Richard, hola María, para mí es un placer estarlos acompañando en este podcast. Continuando con el tema, la Corte Constitucional, para adoptar su decisión de fondo, analizó con mucho detalle el principio de igualdad ante la ley en los concursos de mérito. Esta sostuvo que cualquier trato diferenciado, para no violar este principio, debe estar objetiva y razonablemente justificado. En este caso, pues al no nombrar al accionante quien ocupó el primer lugar en el concurso de méritos sin una justificación razonable, fue considerado algo muy discriminatorio y contrario al principio de la igualdad que está contemplado en el artículo 13 de la Constitución. La Corte revisa esa situación consistente en el trato discriminatorio del que fue objeto el accionante y enfatiza que la circunstancia de ocupar el primer puesto en un concurso de méritos para un cargo de administración y sin embargo no ser nombrado por la entidad es un factor suficiente para poder presumir un trato diferente, discriminatorio en contra de la persona afectada por la medida de no ser objetiva ni justificada. Las autoridades administrativas deben diseñar y ejecutar evaluaciones de manera que excluyan el trato discriminatorio de los aspirantes. Si no lo hacen, las normas que permitan un trato discriminatorio deben ser excluidas del ordenamiento y no aplicadas en el caso concreto. Para la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, toda desigualdad no constituye necesariamente una discriminación. La igualdad solo se viola si la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva y razonable,
y la existencia de dicha justificación debe apreciarse según la finalidad y los efectos de la medida considerada, debiendo darse una relación razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida. Teniendo en cuenta que se trataba de un empleo público, con independencia de la forma de vinculación, todos buscan un objetivo común, la cual es el mejor desempeño en sus funciones para la consecuencia de los fines del Estado. El ingreso y el ascenso en los cargos de carrera se lleva a cabo mediante el sistema de méritos y cualidades de los aspirantes. De igual forma, la permanencia o desvinculación de una persona de libre nombramiento y remoción obedece a razones de buen servicio o de confianza, según el caso, sin que la discrecionalidad de la administración pueda tornarse en arbitrariedad. Por lo anteriormente referido, la Corte Constitucional llega a la conclusión que el medio empleado por la entidad administrativa para proveer uno de sus cargos, atendía las circunstancias del caso, se revela como desproporcionado en cuanto a la relación de fines y medios, mientras que el señor Rangel Peña demostró ser quien tenía los mayores méritos para ocupar el cargo anteriormente desempeñado por él, con lo que cumplía con la finalidad de escoger al mejor. La autoridad administrativa, en uso de su discrecionalidad, no lo nombró, sin ni siquiera mediar motivación para ello, ni acreditar o alegar razones de peso para apartarse del resultado del concurso, invocando el ejercicio de las propias razones, con lo cual acabó traicionando la confianza legítima del concursante mejor opcionado. Como consecuencia del análisis realizado, la Corte resolvió revocar la decisión de tutela proferida en la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá. Ordenó la inaplicidad del parágrafo del artículo 2 de la Resolución 350 del 09 de julio de 1982 y el artículo 210 del Decreto Reglamentario 1950 de 1973, por ser incompatibles con el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política. En su lugar, concedió la tutela a favor del accionante, ordenando su nombramiento. Muchas gracias, doctora Letza, por su valiosa opinión. Ahora bien, escucharemos a la doctora María Quintero. Doctora María, ¿qué opinión le merece el análisis jurisprudencial realizado a esta sentencia? Muchas gracias, Richard, por la invitación al podcast. En relación al tema que hemos venido dialogando, es importante señalar que esta sentencia ha sido un pilar en la protección de los derechos laborales en Colombia. Ha establecido un marco claro para evaluar la constitucionalidad de las normas laborales y ha fortalecido la protección contra la discriminación en el ámbito laboral. La sentencia reafirma el principio de igualdad como un derecho fundamental y establece que cualquier trato diferenciado debe estar objetiva y razonablemente justificado para no ser considerado discriminatorio. Este enfoque promueve la igualdad formal y material, garantizando que todas las personas tengan las mismas oportunidades y derechos ante la ley. La decisión destaca la importancia de la igualdad de oportunidades en los procesos de selección de personal, porque al no nombrar a la persona que ocupa el primer lugar en un concurso de méritos sin una justificación razonable, se considera una violación al principio de igualdad. Esto protege a los aspirantes de decisiones arbitrarias y asegura que los procesos de selección sean justos y transparentes. La sentencia establece que las normas que permitan un trato discriminatorio deben ser excluidas del ordenamiento jurídico. Esto refuerza la protección de los derechos fundamentales y garantiza que las leyes y regulaciones respeten el principio de igualdad. Es decir, que esta sentencia ha tenido un impacto significativo en el derecho laboral administrativo en Colombia porque ha servido como un precedente importante para proteger a los trabajadores de la discriminación y ha fortalecido la justicia en los procesos de selección de personal en el sector público, lo que nos permite concluir que toda autoridad administrativa, en ejercicio de sus facultades discrecionales para el nombramiento de una persona en su cargo, cuando medie previamente concurso, deberá diseñar y ejecutar la evaluación de tal forma que excluya el trato discriminatorio de los aspirantes. Por su parte,
Las normas que por su indeterminación, al otorgar facultades discrecionales a la autoridad, permitan un trato discriminatorio deberán ser excluidas del ordenamiento y, mientras ello así sucede, deberán ser inaplicadas en el caso concreto para evitar la vulneración al principio de igualdad. Muchísimas gracias, doctora María, por su intervención. Exactamente. No menos importante, debemos recordar que esta sentencia reafirma que el principio de la legalidad es esencial en la relación entre el trabajador y el Estado. Es decir, los actos administrativos que afecten la situación laboral de los empleados públicos deben estar fundados en la ley y en las normas establecidas, sin discrecionalidad que puede llevar a abusos. También es importante resaltar que para la fecha en que se emitió el fallo estaba en auge, por no decir que era prácticamente nuevo, la acción de tutela, descrita en el artículo 86 de la Constitución, norma que también apenas había sido promulgada con un año de antelación, lo que permitió que la decisión en el mecanismo de revisión fuera emitida ágilmente. Realmente fue enriquecedora la charla. Gracias a ambas por esta interesante conversación. A nuestros oyentes les agradecemos por escuchar La Opinión Jurídica. Hasta la próxima.